El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Génesis capítulo 18, versos 1 al 15. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi señor, si este siervo suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparando. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la carpa, les respondió. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu santidad y te damos gracias porque tú has apartado este día en 7 para poder descansar y glorificar tu santo nombre. A pesar de nuestra condición pecaminosa, Padre, tú nos has llamado a apartarnos del mundo por un tiempo, Señor, y para poder enfocarnos en tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Y nos has dado este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, no de un hombre, pero de tu Espíritu Santo, y te rogamos que hables por medio de mí y que refrescas nuestras almas. Que nos alimentes, Señor, para que podamos salir de aquí llenos de tu palabra, listos para predicar el Evangelio a todos con quienes nos encontramos. Preparados, Señor, para enfrentarnos a un mundo que no te conoce y vive de una forma diferente a lo que tú indiques en tu palabra. Cámbianos, Padre, renuévanos, ayúdanos a recordar que tú solo puedes salvarnos y guiarnos y sostenernos. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ayer celebramos 3 años
desde el aniversario de la cirugía de nuestro hijo menor Simeón. Hace 3 años le abrieron toda su cabeza y le operaron. Y nosotros estábamos sumamente preocupados en esa fecha, rogando al Señor que Él protege de nuestro hijo. Y gracias a Dios, hoy día se encuentra completamente bien, travieso y feliz. Y damos gracias al Señor por su misericordia para con nosotros. El Señor usa diferentes cosas en nuestras vidas como pruebas para atraernos más cerca a Él. Y ustedes quizás han escuchado esta historia antes, pero lo menciono porque para mí la situación del fallecimiento de mi mamá con cáncer, después de haber batallado contra el cáncer por 21 años, fue algo muy impactante para mí en mi vida. El Señor me enseñó mucho, me mostró muchas cosas. Y me acuerdo que en ese día que falleció recibí un mensaje de un amigo que conocí más o menos a los 12 años. Íbamos a la escuela juntos. Se llama Brian. Y Brian me escribió: Nathaniel, quizás no te acuerdas, pero cuando teníamos más o menos 12 años, me invitaste a tu casa. Y tu mamá me preparó una cena. Y no me acuerdo qué era la comida, pero era algo simple. Y no era la comida que me impactó, fue el tiempo que estuve con ustedes, el amor que sentí en tu hogar. Era algo diferente a lo que yo conocía. No entiendo por qué, pero esa noche me impactó tanto, dice mi amigo Brian. Y solo quería decirte estas palabras y agradecerte y decirte mis pésames por tu mamá. Brian no sabía por qué le había impactado esa noche. Pero yo sí, yo sé que el Señor usó la hospitalidad de nuestra familia, el amor de Cristo en su vida. Y Brian había cambiado desde ese momento. Él sabía que había algo diferente, algo que él no tenía, existía en esta familia. El Señor es así, ¿no? El Señor utiliza cosas como la hospitalidad para demostrar amor, para demostrar el amor del Señor. Y en este pasaje aprendemos de la hospitalidad de Abraham y Sara. La Biblia no es un libro de buenos modales, ¿no? Si es que quieres impresionar a tu vecino, entonces debes de actuar así. De eso no se trata la Biblia. La Biblia es más bien una historia que apunta hacia Cristo y el amor del Señor y nos demuestra la ley de Dios. La Biblia nos llama a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y cuando miramos más de cerca este capítulo, vemos eso. Vemos que Abraham está como tirando su siesta ahí en la carpa a la entrada, ¿no? Seguramente debajo de esos árboles robles grandes en ese tiempo. Y era el momento en que era muy, muy caloroso. Entonces la gente no andaba en ese tiempo, más bien aprovechaban el tiempo para descansar. Pero Abraham levanta su mirada y de repente ve que 3 hombres se acercan. ¿Y qué hace Abraham? Se levanta deprisa. No sé si se dieron cuenta en este capítulo. Vez tras vez, explica que hay una acción inmediata. Abraham se levanta, se va corriendo, no caminando, se va corriendo estos 3 hombres. ¿Y qué hace Abraham? Inclinado su rostro en el suelo, les ruega a estos hombres extraños que se queden con él, que él quiere el favor de poder servirlos, de poder traerles agua para sus pies, de matar su ternero, de hacer una cantidad de pan increíble. Ahí creo que hay 20 kilos de harina, ¿no? Es increíble lo que Abraham quiere hacer lo mejor para estas personas que no conocen. Y Abraham no llama a sus esclavos que tenía, porque Abraham tenía cantidad de gente que trabajaba por él. ¿Qué hace Abraham? Llama a su esposa y juntos ellos preparan y hacen lo mejor para sus huéspedes. Aquí vemos no un hombre
que no quiere servir. No vemos a un hombre que está enojado de que alguien tocó su puerta y le está fastidiando y molestando. No, vemos a un hombre que está lleno de amor para el Señor y quiere servir a su prójimo como él quisiera ser recibido. Lo hace con un amor, está dispuesto de servir, un corazón alegre. Si es que tienen sus Biblias, les invito a que abren a Hebreos, capítulo 13. En los 2 versos antes de que empieza el capítulo 13, vemos que este pasaje habla acerca del pasaje que estamos estudiando hoy. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Ya? Entonces, antes de entrar a esta sección donde habla de Abraham y Sara, el Señor, por medio del autor de Hebreos, está diciendo: a ustedes que han recibido un reino que no se mueve, sean agradecidos, demuestran ese amor que han recibido de Dios, muéstrenlo a otros. ¿Cómo? Prácticamente, Hebreos capítulo 13, verso 1. Siguen amándose unos a otros fraternalmente. Verso 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, Abraham y Sara, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. No se olviden de practicar la hospitalidad. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia aquí en este pasaje en parte. Y Abraham ya lo estaba practicando, y resulta que sin saberlo hospedó a ángeles. Saben que ser extranjero en un país ajeno es algo un poco difícil muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando recién llega a un país nuevo. Quizás lo han sentido cuando han viajado a una ciudad nueva donde no conocen a nadie, pero no es tan fuerte como ir a un lugar donde no conoces a nadie y tienes que depender de la hospitalidad de otra persona. Y últimamente hemos sentido esto cuando hemos visto los refugiados de Venezuela que han venido tocando las puertas del Perú, ¿no? Han venido en grandes cantidades escapándose de la dictadura en Venezuela. Han llegado aquí y la pregunta que quiero hacernos es: ¿cómo hemos recibido al extranjero que ha venido a Arequipa, al Perú? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia preocupándonos por alguien que no tiene hogar, por alguien que no tiene comida? Estamos siendo hospitalarios. No se trata de la comida que proveemos, no es necesario hacer un banquete. No importa la forma, no importa el método. Ellos solamente quieren ser recibidos, quieren ser apreciados. Y cuando nosotros en el amor de Cristo servimos a nuestro prójimo, servimos a alguien que es extranjero y le demostramos el amor de Cristo, eso no se van a olvidar. Jamás se van a olvidar. Pero ¿qué sucede en nuestra cultura? ¿Qué es lo que, bueno, no es solamente la cultura de Perú, pero qué es lo que enseña el mundo acerca de cómo debemos tratar a una persona que desconocemos? ¿Acaso vamos a ir corriendo a un extraño y rogarle que entre a nuestra casa para poder darle un banquete de comida? No, señores. No, nosotros hacemos lo opuesto, ¿no? Si alguien toca la puerta, sí, ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? Inmediatamente estamos a la defensiva, ¿no? No es algo natural para nosotros abrir la puerta, bienvenido, pase, queremos servirle, ¿no? Para nosotros es una desconfianza inmediata. Y todo el mundo es así, ¿no?
Pero aquí nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos alarmas en nuestras casas. Viví en una casa una vez prestado que tenía 11 candados para solamente entrar a la casa. Un juego de llaves que pesaba tanto que no podías ponerlo en el bolsillo, sino el pantalón se caía. O sea, era tan desconfiado el dueño que tenía candados por todas partes. Esto fue en Lima. Y aún así le robaron la casa. Por el techo entraron. Nosotros desconfiamos de la gente. Es natural. Cuando pasamos por un pasillo, nos preocupamos de que quizás nos van a tratar de asaltar. Tenemos alarmas, tenemos cercos eléctricos, tenemos perros vigilantes, tenemos vidrio, tenemos todo lo que se puede para evitar que nos roben. E incluso ya no confiamos de los bancos, entonces tomamos nuestro dinero y a veces lo escondemos en las paredes o en el piso y lo escondemos tan bien que ni siquiera nos damos cuenta dónde lo hemos escondido. Y nos olvidamos y se pierde ese tesoro quizás. Hay tanta desconfianza, pero sabes que la palabra de Dios sabía de esta desconfianza. El Señor conocía nuestra situación pecaminosa. No es que en los tiempos de Abraham era tan distinto. El Señor nos llama a sacrificarnos a nosotros mismos. Nos llama a tomar riesgos en el nombre del Señor. Es difícil porque amamos a nuestra familia. Queremos actuar de una forma sabia. Queremos protegernos a nosotros mismos. Pero tenemos que también pensar en el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Jesucristo sabía lo que íbamos a hacer cuando vino a esta tierra. Él sabía lo que le esperaba y aún así Él vino y fue sacrificado en esa cruz por amor a nosotros. No es que la sabiduría dicta de que nosotros debemos de cerrar nuestras puertas. A veces la sabiduría dicta que nosotros debemos de abrir nuestras puertas sabiendo que nos pueden robar, sabiendo que nos pueden causar daño. En nuestras mentes y en este mundo, la prioridad es el individualismo, protegernos a nosotros mismos, antes que nada. Y si hay un espacio después de haber protegido, si hacemos toda la lista de chequeo y sabemos que esta persona no nos puede causar daño, ahí recién abrimos la puerta. Pero así no fue el Señor sabía lo que íbamos a hacer y Él no solamente abrió la puerta, pero vino a este mundo y dio su vida por nosotros. La palabra nos indica que debemos de amar a nuestro prójimo, pero también nos dice en maneras muy específicas al extranjero, pero también en Santiago 3:27 nos indica algo más. Quiero leerles lo que dice. Si alguien se cree religioso, Santiago 1:26 y 27. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y el verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a uno mismo, no, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Si el Señor nos preguntase hoy día, ¿cuántos extranjeros hemos ayudado? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un huérfano en necesidad? Una viuda o viudo en necesidad. ¿Qué sería tu respuesta? ¿Cómo hemos nosotros, con el amor que Dios nos ha dado, hemos amado a nuestro prójimo? Si tú tuvieras hijos y morirías tú y tu esposo o esposa, ¿qué pasaría con tus hijos si no tuvieras familia que podría cuidar de ellos? ¿Estarías feliz de que esos niños estuvieran en un albergue? ¿Estuvieras feliz que estuvieran en alguna organización o institución? Creo que no, la respuesta es no. Y aunque nosotros siempre cuidamos a nosotros mismos, primero ante que nada, el Señor nos ha llamado a cuidar de los huérfanos. Y por si acaso, cuidar a los huérfanos no quiere decir que das 50 céntimos al niño que está rogando en la calle, pidiendo limosnas. No quiere decir que donas una cantidad de dinero simplemente a un albergue. ¿Qué es amar a los huérfanos?
Si tu hijo quedaría huérfano, ¿qué quisieras que hagan por tu hijo? Eso es la respuesta. Quisieras que una familia lo tenga en su casa, que amen ese niño o esa niña, que lo adopten. No, pero el Señor no me está llamando a adoptar. ¿Sí? No estoy tan seguro de eso, hermanos. Creo que es muy fácil concluir que el Señor no nos llama a hacer cosas. Pero entonces, ¿qué es la respuesta? ¿Qué es lo que nos está llamando a hacer? ¿Cuándo es la última vez que hemos visitado a una viuda o un viudo en su aflicción? El Señor nos llama a amar a nuestro prójimo, demostrar hospitalidad, demostrar el amor de Cristo. ¿Qué significa todo esto para nuestra familia? ¿Qué significa esto para ti y para mí? ¿Qué significa esto para nuestra iglesia? Estas son preguntas que no podemos dejar a un lado, tenemos que contestarlas. Uno de mis pasatiempos favoritos es mirar una película con mi esposa. Y una de las cosas comunes que hacen en las películas es que introducen a una persona al inicio de la película, pero a veces no ves su cara, a veces no sabes quién es, pero durante toda la película te revelan un poco más, y al final, era su padre o era su madre, y ya te das cuenta, y todas las piezas de la rompecabezas de la película ya se hacen una imagen muy clara, y uno se da cuenta, ¿no? Pero en esta historia casi no nos hace algo similar, ¿no? Vemos que 3 hombres se acercan a Abraham y Sarai, pero no sabemos quiénes son los 3 hombres. No sabemos de dónde vienen ni para dónde van. No sabemos por qué están andando en el calor del día. No entendemos la situación. ¿Por qué andan estos 3 hombres por ahí? No entendemos. Algunos de los que estudian la Biblia bastante, los teólogos, escriben en un comentario: obviamente es la Trinidad. Pero otros dicen, no, nada que ver. Otros dicen, obviamente es el Señor Jesús y 2 ángeles. Y otros dicen, no. Bueno, mi pensamiento es que es el segundo, ¿no? Que es Jesucristo con 2 ángeles. ¿Por qué? Bueno, sabemos sí o sí que Dios estaba presente en los 3 hombres, en uno de los 3 hombres o en los 3 hombres, no sé. Pero si miran en capítulo 18, el primer verso dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. En el verso 13 también: pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Y más tarde vemos que Sara dice: no, yo no me reí. Pero sí, te reíste, dice el Señor. Pero ¿cómo sabía el Señor lo que estaba pensando Sara y que se había reído si estaba dentro de la carpa? Pues Dios sabe todo, Dios sabe lo que está en nuestros mentes, entonces sabemos que Dios estaba ahí. Pero Sara y Abraham no sabían, ¿no? Y en Hebreos dice que algunos hospedaron a ángeles, entonces sabemos que, y más tarde en el capítulo, siguiente parte del capítulo 18 vemos que eran ángeles los que bajaban a Sodoma y Gomorra. Entonces, bueno, en fin, no sabemos exactamente todos los detalles, pero es como un misterio. Es algo incierto. Abraham y Sara no sabían, pero el autor de Génesis, cuando escribe el capítulo 18, pone ya como que los resultados, ya sabían después de que era el Señor, ¿no? Pero al inicio Abraham y Sara no sabían, había una incertidumbre. Y no sabía qué es lo que el Señor estaba haciendo. Y más tarde ya el autor nos explica claramente, pero algo que saco de este pasaje, de la incertidumbre que tuvieron a Abraham y Sara, es que Dios es un Dios misterioso, ¿ya? A veces no entendemos cómo funciona el Señor, cómo trabaja el Señor en nuestras vidas, porque Dios es misterioso. No nos revela todo lo que es. Muchas veces comparan la sabiduría de Dios como un océano y nuestra sabiduría como una tacita así de las de Santa Cena. No podemos meter todo el océano en esa copita porque somos finitos. Tenemos un cerebro muy pequeño, pero Dios es infinito. Entonces aquí el autor nos está mostrando realmente
que no podemos comprenderle a Dios perfectamente. Dios es misterioso, trabaja en maneras misteriosas. Y aquí, en vez que aparecerse delante de Abraham y Sara, diciendo: Abraham, yo soy Dios y yo te hago esta promesa, lo hace en una forma muy confusa, no entendemos. Dios no siempre nos revela todo. Y si nos hemos dado cuenta en la última semana, en el tiempo de preguntas y respuestas, la pregunta que apareció varias veces y que todos nos estamos preguntando es: ¿cómo sé yo que estoy dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo saber lo que Dios está pensando, en otras palabras? Y la respuesta que dimos fue muy, quizás no les gustó mucho, ¿no? Porque la respuesta es: no podemos saber lo que Dios quiere aparte de lo que Él ha revelado. ¿Por qué es que Dios, cuando al inicio llega a Abraham y a Sarai, le dice: vas a tener un hijo, pero no le dice por qué, no le dice en qué fecha, y no le dice cómo, y no le dice los propósitos, simplemente le dice: vas a tener un hijo? Dios es misterioso, no siempre nos explica todo, pero lo que nos explica es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que saber y meditar sobre ella. Lo que Dios nos ha revelado es grande, ¿no? En toda la Biblia nos ha explicado su voluntad, nos ha demostrado lo que Él quiere para nosotros. Pero queremos más, queremos saber más de quién es Dios. Pero Dios dice: lo que te he dado es suficiente. Ahora quiero que confíes en mí. Te he dado un pacto. Te voy a dar un hijo, le dice Abraham y Sarai. Yo soy el creador. No tienes que entender todo. Tienes que obedecer, tienes que tener fe en mí. Y Dios muchas veces nos manda a hacer cosas en las Escrituras, como esto de la hospitalidad. Y a veces no entendemos la razón, no entendemos por qué Dios nos está diciendo que debemos de hacer lo que debemos de hacer. Y como que nos hace incómodo, ¿no? Nos hace dudar del Señor porque queremos saber todos los detalles, pero el Señor simplemente dice: confía en mí. Es a veces como cuando tenemos hijos, ¿no? Nos preguntan muchas cosas. Papá, ¿por qué estamos yendo al hospital? ¿Por qué me tienen que dar vacunas? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué y ya, confíen nomás en mí, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos entiendan a confiar en nosotros y no estar haciendo miles de preguntas siempre en desconfianza. Queremos que confíen en nosotros. Y Dios quiere lo mismo de nosotros. Él quiere que nosotros confiemos en su palabra, que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor para nosotros. Pero hace unas semanas atrás compramos un aparato que funciona a gas. Y no estaba funcionando bien este aparato. Entonces llamamos a la compañía, mandaron unos técnicos y estuvieron ahí unos 3-4 horas. Y no pudieron hacer mucho, pero dijeron: ¿sabes qué? Es tu balón de gas, tienes que cambiarlo de premium a normal. Y cuando lo cambias ya va a funcionar. Ya, dije: gracias. Solo firme aquí, dice. Ya. Y estaban como apurados, entonces yo firmé rápido y me dieron una copia y se fueron. ¿Y qué funcionó? ¿Qué pasó cuando cambié el balón de gas? No funcionó. Todo ese tiempo, entonces fui a la tienda y le dije: por favor, no está funcionando. Pero aquí en la hoja usted ha firmado que dejó el aparato funcionando en perfectas condiciones. No había leído esa hoja. Y aquí dice que todo estaba conforme y que estaba usted satisfecho incluso con la obra. Qué engaño, ¿no? El Señor sabía que no había arreglado esa cosa. ¿Acaso voy a firmar otra vez un documento sin mirarlo, aunque está apurado el Señor? No, ya hay una desconfianza en mí. Ya no confío. No, y así llegamos a ser, ¿no? Cuando nosotros desconocemos algo, no confiamos, ¿no? Empezamos a dudar. Y sabes que la hospitalidad es una forma de evangelización, ¿no? Es una forma de mostrar el amor de Dios. Pero a veces no sabemos si va a tener buenos resultados o malos resultados. Así es la oración también. A veces oramos y no sabemos lo que Dios va a hacer con esa oración.
Entonces nos volvemos así como cuando yo firmé ese documento. Ya no quiero orar tanto porque no sé si vale la pena. Ya no quiero evangelizar porque yo no puedo controlar los resultados de la evangelización. No quiero obedecer la palabra de Dios porque me ha ido mal en esta ocasión, ¿no? Nos hemos vuelto desconfiados con el Señor. Pero el Señor nos está llevando a ayudar a confiar en Él. Y quiero ilustrar esto con el último punto, que se trata de la imposibilidad del ser humano. Alguna vez he predicado aquí acerca del hombre rico. El joven rico que vino al Señor Jesús y le hizo la pregunta: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y el Señor Jesús le dice básicamente: obedece todas las reglas, todos los mandamientos, vende todos tus bienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hace el joven rico? Se va, triste, porque tenía mucha riqueza. Y lo importante es lo que dice el Señor enseguida. Dice: qué difícil es para el hombre rico, o para un hombre así, entrar a los reinos de los cielos. Más fácil sería que un camello entre por el ojo de una aguja que un hombre se salve. Y todos miramos ese pasaje y decimos: ya ves, los ricos no van a ir al cielo. Pero para mí lo que más me impacta de ese texto es el hecho de que Dios dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el hombre se salve. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos meter un camello por el ojo de una aguja? ¿No? ¿Acaso, si yo tengo una aguja y trato de meter el hilo, a veces me toma casi 15 veces para meterlo ahí, tratando, ¿no? Y al final entra. Pero un camello, ¿cuántos de ustedes se quedarían aquí si es que dijera: ya después del culto vamos a tratar de meter un cuy por el ojo de una aguja? Nadie se quedaría porque saben que es ridículo, saben que es imposible. Un gato, peor. Una alpaca es un más pequeño que camello, ¿podría ser? Tampoco, no, imposible. Es una frustración de que el Señor Jesús esté hablando así. Pero Jesús, no podemos meter el camello por una aguja. ¿Otra vez estás diciendo estas cosas? ¿Cómo es eso que es fácil? El Señor está diciendo: si tú no puedes hacer eso que es fácil, ¿cómo vas a hacer lo que es imposible, lo que es difícil, que es salvarte a ti mismo? Y eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. Miren otra vez Génesis 18, versos 11 y 12. Empezando desde el verso 10. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Una pregunta: ¿esto es la primera vez que la Biblia nos está diciendo que son viejitos o ancianos Abraham y Sara? Ya es como la 10ª vez que la Biblia nos está diciendo otra vez que son viejos, que no pueden procrear. Y aquí incluso dice que Sara ha dejado de menstruar. Ya no puede tener hijos. Imposible. Imposible. Y Sara incluso sabe que es imposible y se ríe. ¿Acaso voy a tener placer ahora que ya estoy consumida y mi esposa es tan viejo? No, ya no se puede. Naturalmente ya no se va a poder tener hijos. Y es ahí siempre en el momento en que nosotros pensamos que algo es imposible, que Dios nos dice: sí, ahora entienden. Es imposible. No puedes. No vas a tener hijos en esa edad. No vas a meter el camello por el ojo de una aguja. No te vas a salvar a ti mismo. Es imposible. ¿No te das cuenta? ¿Por qué estás intentando? Mira cómo Abraham y Sara tratan de ayudarle al Señor con Agar, Ismael. No, él no es mi hijo. Llegan al punto en que todo el mundo sabe: Abraham y Sara no van a poder tener hijos. Y el Señor dice: van a tener hijos.
No porque ustedes tienen un cuerpo perfecto para tener hijos, no porque la vientre de Sara está en óptimas condiciones, no, todo lo contrario, está muerta, no puede hacer nada. Es porque Dios en su poder todopoderoso va a crear un hijo en Sara, milagrosamente. Él va a cumplir su meta. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. Nosotros pensamos que podemos salvarnos. Pensamos que podemos hacer algo para agradar a Dios. Pensamos que Él necesita de nuestra ayuda, como si fuéramos co-creadores con Él o co-salvadores, ¿no? Que Dios necesita de nuestra fuerza para poder cumplir algo. No nos necesita. Dios no necesita de Abraham y Sara. No te necesita a ti ni a mí. Él puede cumplir sus propósitos así de la nada. Entonces, ¿por qué escoge a Abraham y Sara? ¿Por qué escoge a Israel, el pueblo más inútil y pequeño? ¿Por qué nos escoge a nosotros? Para demostrar su gloria, para demostrar que es su poder, para demostrar que la salvación de ustedes y yo, pecadores miserables, fue por el poder de Dios. Si somos salvos es por el amor de Dios, es el poder de Dios. Fuimos muertos en nuestros pecados y transgresiones. ¿Acaso podemos nosotros ayudar en nuestra salvación? Es tan ridículo como Sara pensando que ella puede contribuir, teniendo 90 años, estando muerta. Nosotros tenemos que dejar de pensar de que nosotros contribuimos, que nosotros somos los que nos salvamos. Si estamos aquí hoy día, si tenemos lo que tenemos, es porque Dios nos ha dado lo que tenemos. No es porque te esforzaste mucho. No es porque nos comportamos bien, es porque Dios nos ha salvado por su misericordia, por medio de Jesucristo, que nos mostró la hospitalidad más increíble de este mundo. Él vino a este mundo y murió en esa cruz por una razón. Porque fuimos tan pecadores que nos íbamos a ir al infierno por la eternidad si es que Jesucristo no nos hubiera rescatado de las llamas eternas. Pero Jesús viene corriendo humildemente. Él nos rescata, nos muestra su amor y nos muestra que esa salvación que tenemos es 100% el poder de Dios y no de nosotros. Un amigo mío predicó hace poco acerca usó una ilustración de un profesor nuestro del seminario que dijo una vez que su padre, cuando él era niño, su padre le agarraba la mano y iba y arreglaba el carro agarrando su mano por encima. Y le hacía mover el alicate, a mover las herramientas. Y cuando regresaban a la casa lavaban las manos. Y cuando la mamá preguntaba, ¿qué hacían? No, pues nuestro hijo acaba de arreglar el carro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se sentía bien el hijo en ese momento? Pero la pregunta es, ¿fue el hijo que arregló el carro? Sí y no, ¿no? Porque el padre usó las manos del hijo para arreglar ese carro. Pero ¿acaso el hijo podría hacer algo sin el poder de su padre, moviendo su mano, instruyéndole, ayudándole? No, jamás. Y eso es lo que Dios hace. Utiliza personas incapaces como Abraham y Sara, que no podían hacer nada, pero los usa. Mira cómo usa su cuerpo de Sara, cómo usa esta familia pecadora para su gloria, para su bien. Y nos usa a nosotros. Nos usa a nosotros para hacer una cosa que que es un privilegio tan tremendo. Para mostrar hospitalidad, para evangelizar al mundo, para demostrar el amor de Cristo a personas que no conocen de Cristo. Pero ¿saben por qué no evangelizamos? ¿Saben por qué no oramos? Porque son dos áreas en nuestras vidas que no podemos controlar nosotros.
Son dos áreas donde tenemos que depender 100% de Dios y no podemos falsificar los resultados. Todo está fuera de nuestro control cuando oramos. Señor, por favor, te ruego que hagas tal cosa. ¿Acaso podemos manipular a Dios? ¿Acaso podemos controlar lo que decide Dios? No podemos. Entonces preferimos no orar. Cuando evangelizamos, sabemos que nuestras palabras no son suficientes. Y por eso no nos gusta evangelizar. Porque tenemos que depender de que Dios va a usar nuestra evangelización para cambiar a otra persona y no confiamos en Él. No evangelizamos, no oramos, porque quizás no creemos que Dios realmente es Dios y que hay un infierno que espera a todo aquel que no cree en Él. O porque creemos que Dios no es suficiente poderoso. Creemos aquí, pero no creemos aquí que Dios puede cambiar las vidas. Hermanos, el Señor aquí en este pasaje nos está demostrando de que no somos capaces nosotros, que necesitamos confiar en Él, confiar en Jesucristo para nuestra salvación y también para nuestra vida, para alcanzar a los perdidos. Vamos a pedir ahora la bendición de nuestro Señor. Oremos. Padre, en esta tarde, esta mañana, no pudiera ser más claro tu palabra en mostrarnos de que nosotros, igual que Abraham y Sara, somos incapaces, somos muertos en nuestros pecados y necesitamos del amor de Cristo Jesús. Padre, queremos confesar en esta mañana de que nosotros nos creemos muy autosuficientes e independientes y queremos cambiar eso, Padre. Queremos reconocer que tú eres el Creador, no nosotros. Queremos reconocer y creer que tú eres capaz, no nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender menos de nosotros mismos y a depender más y más cada día en ti, en tu fuerza. Ayúdanos a recordar que tú eres el único que puede hacer lo imposible, de hacer levantar a personas muertas a la vida, de rescatar a personas que están yendo a una eternidad de condenación, a darles una vida abundante de salvación por toda la eternidad en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser hospitalarios, a demostrar el amor que tú nos has demostrado a nuestros prójimos, a pesar de que nos puede traer consecuencias, a pesar de que podemos sufrir, Señor. Ayúdanos a confiar que tú sabes lo mejor para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, porque te pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.